edición nocturna de Primero Noticias y hoy nos tomamos un ratito de tiempo para reflexionar acerca de distintas temáticas. Hoy vamos a hablar acerca de educación y nos vamos a referir puntualmente a una actividad que llevan a cabo en lo que es el Colegio San Ignacio de nuestra ciudad, una importante feria del libro en inglés que se viene desarrollando desde hace algunos años. Vamos a hablar de esto y también acerca de la conducta y las emociones de los niños, no solamente en la escuela, sino también lo vamos a tratar de llevar al día a día, lo que viven las familias en la ciudad de Río Cuarto. Ya están aquí con nosotros, lo vamos a presentar. Tenemos al director del colegio, Enzo Esperanza, es así con ese. Y también está con nosotros Juan Pablo Sorza, es coordinador del proyecto de educación socioemocional. Exactamente así. Era bastante largo, lo tuve que leer. Está bien, está bien. Bueno, ¿de qué se trata la Feria del Libro en inglés? Además, uno se imagina la Feria del Libro, pero cuesta entenderla en inglés. ¿Por qué en inglés? ¿Cómo surge? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta surge en el marco de Río Cuarto Ciudades Educadoras. Río Cuarto es una de las 400 y pico ciudades educadoras en el mundo, que entre las que podemos mencionar, por ejemplo, Barcelona y otras más de 100 ciudades de España y de Francia. Y en este contexto nosotros consideramos que el idioma inglés como instrumento de comunicación es una herramienta que posibilita conectarse, en este caso Río Cuarto y su región productora, tanto en agroalimentos como agroindustria, con el mundo, y es importante tener un instrumento de comunicación. Y las transformaciones se generan a partir de la educación, y en la medida que la gente de la región esté educada, conozca este instrumento y se pueda comunicar con otras regiones del mundo como lengua, con el inglés, porque es la lengua que se usa en el mundo en la actualidad, y desde hace muchos años, por supuesto. Entonces, promoviendo el uso del idioma entre todos los habitantes, las posibilidades individuales de las personas y, en consecuencia, las comunidades se van a empoderar y van a poder desarrollarse individualmente, socialmente y obviamente va a tener un beneficio económico y cultural en todos los habitantes. Y bueno, teniendo ese marco, esta es la cuarta edición de la Feria del Libro y promovemos por supuesto que está en exposición de libros, están editoriales, las librerías locales, y también ofrecemos capacitaciones, conferencias, charlas para docentes con temáticas de educación en general, para las familias, para todo el público en general. Hay números artísticos, también hay espacios para el debate, y siempre promoviendo como el ciudadano como un instrumento transformador a partir de las soluciones y propuestas que da. O sea, uno considerarse parte de una solución y no de un problema. Entonces, bueno, en este año, en esta cuarta edición, vamos a traer a la Fundación INECO de Facundo Manes, que Juan Pablo ahora va a desarrollar de qué se va a tratar. Vamos a traer a Luciana Fernández, que es una capacitadora para los docentes de inglés y personas que quieran aprender y sobre cuáles son los desafíos que el estudiante del siglo XXI nos presenta para poder darles respuestas. Vamos a tener una mesa redonda sobre el rol de las nuevas ciudadanías. Vamos a también presentar experiencias de vida, cómo ciudadanos, como vecinos de Río Cuarto, cuentan sus experiencias internacionales y cómo el inglés facilitó y los ayudó para poder desarrollarse profesionalmente en otras regiones del mundo. Eso es una constante dentro de la feria. Entonces, porque, o sea, esto no es solamente una entelequia, sino es concreto, ¿no? Es un abanico de varias actividades, sí. Es amplia la propuesta. Y entre esas propuestas se van a dictar diferentes charlas. Una de ellas está referida a lo que es la empatía, cómo generar empatía en los niños. ¿A qué se refiere esto? Puntualmente, ¿cuál es el eje de esta charla? Sí, dentro hay 3 conferencias con los profesionales de INECO que tienen el eje en el desarrollo socioemocional o pensar la educación desde los aspectos emocionales. Esta charla que decís en relación a la empatía también está enfocada ahí,
porque bueno, un desafío que a nivel de educación se está viendo en el mundo tiene que ver con cambiar un poco los paradigmas, incluyendo los aspectos emocionales como algo para tener central en la educación de los niños. En ese marco hemos visto que la capacidad que los niños tienen de reconocer sus emociones, de poder regular las emociones, tiene un doble efecto que potencia su éxito en la escuela. Por un lado, vemos que eso favorece la capacidad de prestar atención. Hoy sabemos que una de las dificultades que tenemos es que hay alumnos desmotivados o realmente desatentos en los contenidos escolares. Totalmente dispersos en algunos casos. Exacto, y que no tiene que ver solamente con problemas atencionales. El viernes a la tarde vamos a trabajar justamente cómo se entrena la atención en el aula, y lo que se ha visto es que nuestro cerebro, para poder aprender, requiere primero emocionarse. Entonces la emoción es un factor clave para captar luego la atención del niño, y a partir de ahí viene otro proceso que es la memorización. Entonces se ha visto que las emociones tienen fuerte influencia en los procesos de aprendizaje por un lado, pero también tienen influencia en cómo de alguna manera los niños tienen relaciones con los demás y pueden tener un desarrollo saludable en general. Entonces se ha planteado que el aprendizaje socioemocional es el eje de un nuevo paradigma en educación, que más allá de considerar las cuestiones clásicas de matemática, lengua, inglés o lo que puede ser a nivel como más de pensamiento lógico abstracto, están haciendo eje en ese punto. Entonces, a partir de esto, bueno, en investigaciones que hemos realizado, por ejemplo, vimos que aquellos niños que se autorregulan mejor emocionalmente y que tienen la capacidad de ser empáticos, que después si querés podemos charlar de qué se trata, tienen mejor resultado académico e incluso tienen una mejor aceptación en el grupo de pares. Entonces esas dos condiciones se han visto que son centrales para los proyectos educativos. Te interrumpo un cachito, ¿cómo se puede vincular esto con una problemática que se da prácticamente en todo el país, que tiene que ver con la violencia en los niños, en los jóvenes, el agravio de uno hacia el otro, que es prácticamente una constante en los establecimientos educativos? ¿Se puede abordar desde este punto de vista? Sí, sin duda, es decir, lo que es la prevención de la violencia escolar o mejorar las condiciones de convivencia se enfocan básicamente en el desarrollo socioemocional. En esto entra la inteligencia emocional y, por ejemplo, las capacidades empáticas. En general, cuando es un tema bastante complejo, pero si lo situamos en el alumno, aquellos alumnos que tienen dificultades para poder inhibir, por ejemplo, una conducta agresiva, tienen más posibilidad de generar una conducta de acoso a otro par o de bullying, que es lo que estamos trabajando, y especialmente aquellos alumnos que carecen de la posibilidad de tomar la perspectiva del otro, comprender las emociones de los demás, y en última instancia es poder ser compasivo con el resto. También en ese caso esos alumnos tienen más posibilidades de ser agresores, y en última instancia el grupo, ¿no? Muchas veces si vos te vas al escenario de la violencia, no solamente son estos alumnos que están involucrados, sino el contexto de compañeros y el contexto de adultos. Si esos compañeros y adultos están involucrados empáticamente, esto quiere decir comprenden las emociones de los demás y se movilizan para ayudar, la situación de violencia se previene mucho antes. ¿Sí? ¿Se vincula esto con la educación en valores? Director, ¿trabajan en conjunto con las familias? ¿Cuál es el enfoque que tiene la institución en este sentido? Esto es, como el paradigma cambió totalmente, porque lo que era antes la institución escolar como un lugar donde lo que decía la escuela era palabra santa, eso ya no es más. Entonces uno tiene que tener otro tipo de vínculo con la familia y lograr acuerdos, que los acuerdos no significa que falta de disciplina o que cada uno hace lo que quiera, sino todo lo contrario. Es decir, nosotros los educadores estamos a favor de los niños y los jóvenes. Entonces, y los padres como padres quieren lo mejor para sus hijos. Entonces es presentarles a los padres y conversar sobre lo que está pasando y a partir de ahí consensuar estrategias en favor del niño en este caso. Entonces la educación de valores es fundamental, el vínculo familia-escuela, ¿no? Ese vínculo tiene que estar bien consolidado para que el mensaje que reciba el niño sea, digamos, consistente, coherente y fundamentalmente que, o sea, hacer la educación completa. Lo que se dice en la casa es lo mismo que se dice en la escuela. Una formación integral, como se dice habitualmente. Sí, exactamente. Y complementaria en algunos casos. Complementaria, porque la familia cumple un rol y la escuela cumple otro rol, pero los dos roles son fundamentales para la construcción de moralidad en el niño, ¿no? Por último, ¿cómo ven ustedes desde el rol que ocupan a diario
la participación, el compromiso de los mayores, de los padres, que son los que deben en definitiva acompañar todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso varía mucho de los contextos escolares. Si uno se sitúa en nuestra institución puede ser un nivel de participación, pero en otros colegios de la ciudad o del país eso varía. Y no es como uno esperaría, ¿no? En general los niveles iniciales, donde los niños son más pequeños, hay una mayor participación activa de los papás, pero a medida que el niño se desarrolla a nivel de edad y pasa al secundario, la participación muchas veces disminuye. No hablo del colegio donde estamos trabajando específicamente, sino en todos los sectores. Entonces es un gran compromiso, como decía Enzo, lograr estas nuevas alianzas. Y por otro lado es que cuando hablamos de educar emociones, yo lo diría antes de los valores, no pasa por lo que decimos, ni por las expectativas que tenemos en relación a los niños, sino por cómo como adultos nos comportamos emocionalmente. Hay una gran diferencia ahí, porque uno puede plantear lo que espera que se haga, pero no puede conectar emocionalmente con ese niño. Le puede indicar que tenga una conducta determinada en un valor, pero emocionalmente luego uno actúa en contra de ese valor que predica. Entonces es centrarse de nuevo en que debemos educar emocionalmente, y para educar emocionalmente la comprensión empática es central porque depende de cómo uno conecte emocionalmente con los niños. Entonces no nos queda otra que pensar que los adultos, docentes y familias tenemos que empezar a revisar nuestras capacidades y competencias emocionales. No es solamente predicarlo con lo que decimos. Porque va a determinar la forma en que nos relacionamos. Sin duda, ese es el cambio, creo que más significativo, es que tenemos que tener ya un recurso humano en las escuelas formado en su capacidad de regular las emociones, porque es a partir de ahí que dan el contexto para que el niño se sienta seguro, para darle un marco de que pruebe y se equivoque. Sí, incluso un estudio ahora en los últimos años en Finlandia, que tiene un paradigma interesante en investigación y en educación, ha comprobado que más allá de ciertas condiciones estructurales, por ejemplo, la cantidad de alumnos que hay en un curso, más allá incluso de las técnicas didácticas que se utilice, lo que han demostrado que tiene mucha influencia en el rendimiento académico de los chicos es la calidad de la relación que tiene el maestro con el alumno. O sea, si bien hay acceso a nueva tecnología, sigue siendo muy relevante, de los 6 a los 10 años específicamente, el vínculo personal. El vínculo personal. Bueno, muchísimas gracias por venir. Se da para hablar horas. Es un tema sumamente interesante. Muchísimas gracias por venir. Recuerden por último cuándo se va a llevar a cabo la feria, por favor. La feria se va a llevar adelante el viernes y sábado de la semana que viene, 19 y 20 de agosto. Va a comenzar el viernes a las 8:30 de la mañana y se va a extender hasta aproximadamente las 20 horas. Y el día sábado comienza a las 9 horas y termina aproximadamente a las 2 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias por estar y felicitaciones por la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, marcamos una pausa y enseguida seguimos compartiendo más información en esta edición nocturna.